Hello frikis, bienvenidos al Ojo del Canario. Hoy analizaremos... Antes que me lo pregunten, les diré al tiro que no voy a usar Lilium de fondo. ¿Qué razón? Simple, me gusta este tema. No quiero que me estén diciendo, uy, qué cliché, púdranse. Elfen Lied es un manga escrito por Rin Okamoto desde el año 2002 hasta el año 2005. Es un seinen dramático con tintes de gore. Aunque ciertamente esto último es súper debatible porque hay súper poco gore realmente. Pero lo poco que hay es delicioso. El día de hoy quiero hablarles del manga, no del anime del Elfen Lied. Aunque a mí me gusta mucho ese anime, creo que no es bueno hablar de él por el simple hecho que es algo completamente diferente a lo que es la esencia misma del Elfen Lied. En otras palabras, es como una reinterpretación del manga. Lo que significa que el análisis es completamente diferente porque utiliza otros elementos que resignifican las cosas usadas en el manga, usando elementos bastante creativos, por cierto. Pero basta de introducciones, vamos a analizar este glorioso manga. Vamos allá. Elfen Lied comienza con el principio de inhumanidad. Se nota un espacio frío, duro, cruel. Algo digno de aquello que ellos están vigilando. Y aquello que están vigilando los ha corrompido a tal punto que la muerte se ha convertido en algo normal para ellos. Y la razón es súper simple. Porque pese a que tienen contenido a esta monstruosidad, ellos siguen estando en peligro. Porque como lo recalcan constantemente, aquello que están custodiando no es humano. Entonces el ambiente que lo contiene tampoco tiene esta humanidad. Algunos me van a decir, oye, pero si eso todos lo notamos, ya, pero es necesario recalcarlo porque este contexto de inhumanidad va a ser súper importante para el desarrollo de uno de los personajes. Entonces si no comprendemos lo que es inhumanidad, qué es lo que está conformando esta inhumanidad, entonces en verdad no vamos a entender más adelante el por qué los personajes actúan de esa manera, porque hay contrastes súper significativos dentro de esa inhumanidad. Resulta que el lugar donde se encuentra todo es un laboratorio, y pasamos de todo eso que mencioné anteriormente a una secretaria que quiere servir el café a su jefe, mostrándonos inocencia, humildad y torpeza. Y es que lo que se muestra aquí es la idea de la imperfección humana, pero una imperfección que nos muestra como seres que podemos ser mejores. Incluso nos dicen en un diálogo que ella es súper inteligente y hace súper bien su trabajo, pero cuando está cerca de su jefe, ella se pone nerviosa y comete errores. Mostrando que incluso en aquel lugar donde solamente hay crueldad e inhumanidad, hay una pizca de esperanza, compasión y de humanidad. Cuando se nos presenta a nuestra protagonista Lucy, esta se libera matando a los guardias que la custodian, y no de una forma común, sino que los descuartiza básicamente. Al principio vemos a Lucy cubierta, es decir, tiene unas camisas de fuerza, unos grilletes y por supuesto un casco que le cubre la cara. Pero luego vemos a Lucy desnuda, y ahí vemos que efectivamente aquella bestia que estaban ocultando era un ser humano, o por lo menos da esa impresión de ser humano. Entonces, ¿qué es lo que tiene de peligroso este sujeto? Y comprendemos el uso de los vectores. De aquí en adelante se inicia el escape de Lucy del laboratorio y vemos una masacre completa, es decir, decapitaciones, desmembraciones, a uno le saca los órganos, a otro le arranca el corazón, etcétera, etcétera. Es decir, se condice este efecto inhumano contra esa criatura. Pero uno no deja de ver un ser humano. Creo que no lo mencioné antes, pero durante el escape Lucy no se saca el casco, por tanto su cara y su cabeza está completamente cubierta. Por tanto, lo único que se ve al principio es su cuerpo, que uno no deja de ver como un ser humano. Entonces, ¿qué es lo que lo hace
tan diferente al resto, porque los vectores tampoco son visibles. Lo único que podemos ver es esta carnicería que se está desarrollando mientras le disparan. Y aquí hay un punto importante, porque durante la carnicería aparece la secretaria a la cual degollan sin piedad, siendo que ella estaba completamente desarmada y no atentaba contra la vida de la Diclonius. Entonces se demuestra esta idea de inhumanidad, donde básicamente cualquier ser humano que entrase a este lugar iba a morir de una forma cruel. Una vez sale de las instalaciones le disparan, arrancándole el casco, y ahí podemos ver que la persona que estaba detrás de ese casco era una muchacha humana. Entonces se sigue planteando la idea de qué era exactamente lo inhumano en esta persona, porque la tenían encerrada. El capítulo termina mostrándonos finalmente el rostro de este personaje y que tiene un par de cuernos en su cabeza. Pero reitero, y vuelve a caer la reiteración aquí, que es lo que la hace inhumano, porque se encuentra con dos personas que la tratan como un ser humano común, y que los cuernos que tiene en su cabeza son simples malformaciones. Entonces ahí cae la idea de qué es lo que hace un monstruo a un ser humano, porque el personaje que estamos viendo ahora es un personaje inocentón, es un personaje que no sabe lo que está pasando, que al encontrarse con extraños, en vez de asesinarlos como lo habíamos visto al principio, los ve y sale corriendo. Entonces al final, ¿qué es exactamente lo que la hace tan diferente al resto? O sea, yo sé que ustedes me pueden empezar a decir, oye, pero los vectores. Sí, claro, los vectores, pero es que los vectores los vemos nosotros en el manga. Ellos no ven los vectores. De hecho, esa es la razón por la que la tratan tan cordialmente. Creen que esta niña que tiene estas pequeñas deformidades está perdida, no tiene dónde ir y no recuerda nada de sí misma. Es muy importante tener en cuenta la inhumanidad, puesto que a lo largo de la historia vamos a notar cómo diversos personajes sufren a causa de ella. Lo que es básicamente el antagonista de todos los personajes, y cuando digo todo es básicamente todo, no hay personaje que no sufra por culpa de la inhumanidad que hay en esta obra. Uno de los elementos más importantes e interesantes de esta obra tiene que ver con su protagonista, Kaede. Dado que su mente está fragmentada en tres partes, tenemos a Kaede, que es nuestra protagonista, a Lucy como antagonista y a New como coprotagonista. Lo simpático de esto es que son básicamente la misma persona, al más puro estilo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, solo que en vez de dos, ahora son tres personalidades, y cada una tiene una meta muy clara que quiere cumplir. Por una parte tenemos a New, que es este personaje inocentón, cuyo único propósito es estar con su querido Kota, personaje que será relevante más al rato. Tenemos a Kaede, que busca el perdón de Kota y por tanto hace todo lo posible para poder redimirse por sus acciones del pasado, dado que estas acciones influyeron directamente en la vida de Kota. Por último tenemos a Lucy, cuyo propósito básicamente es exterminar a toda la humanidad y crear un mundo para ella, donde nadie la va a poder ver como un ser inferior y ser ella la especie dominante. Es interesante observar la idea de que dentro de un solo cuerpo podemos encontrar al héroe, el antihéroe y al villano, y que toda la motivación de los tres personajes es solamente uno, Kota. Kota es un muchacho normal, que tiene una vida normal y que no tiene ninguna relevancia más allá de ser la motivación de los personajes principales que ya mencioné. Algo interesante que se puede decir de él es que la historia se basa tanto en sus acciones que pareciese que él es el protagonista, pero en verdad él es solamente un móvil que contrasta con la idea de la inhumanidad que habíamos mencionado antes, dado que él siempre quiere hacer lo más humanamente correcto. Un ejemplo de esto es Mayu. Mayu es una muchacha de 14 años que fue acogida por Kota debido a que siempre la veía vagabundeando, y la razón de este bagaje era que ella abandonó su casa puesto que su padrastro abusaba de ella y su madre
siempre lo prefería a él antes que a ella. A tal punto que cuando Kota y Yuka le piden los papeles para la tuición, ella sin rechistar se los da, como casi deshaciéndose de un problema. Otro ejemplo de esta moralidad correcta o humana es lo que pasó con Nana. Nana atacó a Niu y Kota le dijo que no quería volver a verla. Pero cuando ella se disculpó con Niu, Kota dijo: ¿sabes qué? Igual esta muchacha no es mala porque por lo menos puede pedir perdón con sinceridad. Es debido a esta humanidad que Kaede entra en esta complicación, en esta disyuntiva de si en verdad debe hacerle caso a Lucy. Algo importante que decir de Lucy es que ella no aparece mucho, solo aparece 3 veces durante toda la obra. Al principio, que es cuando la liberan y asesina a la secretaria, esta se pone a reír de lo que había hecho. Después, cuando incita a Kaede a aniquilar a la humanidad y crear un mundo para ella. Y al final, cuando quiere matar a Kota para que este no se interponga en su plan de aniquilación. Dado que si Kota moría, se iba a acabar el último rastro de humanidad que había en Kaede. Desde que conocemos el pasado de Kaede, sabemos que ella ha sido expuesta a esta inhumanidad. Ella era golpeada por sus compañeros en el orfanato, era traicionada, mataron a su perrito. Y cuando conoció a Kota, vio que había gente que era buena. Gente que no se dejaba guiar por la apariencia, dado que siempre la molestaban por estos cuernos que ella tenía. Y trató de divertirse, ¿cierto? Como lo haría cualquier niño. Esta humanidad, este cariño que le hizo sentir Kota a Kaede, le hizo sentir cierto temor. Y ese temor se convirtió en egoísmo. Ella quería el cariño de Kota solamente para ella. Ella no quería que Kota tuviese otra relación. Fue básicamente en este punto que ella pudo sentir por primera vez lo que era enamorarse. Y obviamente esto generó un pequeño conflicto. Y es que Kaede le hace solamente una pregunta el día que Kota se va a ir y se va a juntar con otra persona. ¿Hay otra muchacha? Y Kota le dijo: no, no hay otra. Cuando Kaede va a despedirse de Kota, lo ve abrazado de su prima Yuka. Obviamente, Kaede no sabe que son primos. Y la verdad, más adelante vamos a saber que eso la verdad no importa mucho. Fue exactamente ahí que la mente de Kaede se quebró, cediéndole control absoluto de sus acciones a Lucy. Lamentablemente para Lucy se estaba gestando otra personalidad, una personalidad que estaba arraigada a lo que le había enseñado Kota, a esta humanidad. Esta humanidad hacía reflexionar a Kaede sobre sus actos. Por ejemplo, ella tomaba las casas de las personas, ¿cierto?, asesinándolas. Entonces, como no tenía ningún lado que ir y la estaban persiguiendo, ella mataba a los habitantes de una casa y se quedaba ahí por un tiempo y luego huía. Llegó un momento en el que ella se empezó a plantear si lo que había hecho era correcto, es decir, ¿qué tal si estas personas también eran buenas como Kota? Y esto fue lo que generó a Niu. Obviamente no de manera concreta como es cuando le dan el disparo en la cabeza, sino que cuando le dan el disparo en la cabeza queda inconsciente Lucy y Kaede, y por tanto la única que queda es la personalidad desorientada de Niu, esta persona humana que existía. Obviamente no dice nada porque no sabe hablar, se está recién gestando, pero es esto lo que ocurre y crea básicamente a el personaje de Niu. Que Niu básicamente dentro de la historia narrativa es como la heroína, dado que esta personalidad tan torpe como la llama Kaede es la que básicamente vive con Kota y lo hace feliz y puede darse esa vida que siempre deseó siendo Niu. Incluso evita que Kaede se quite la vida. Al final, cuando están en el faro, Kaede le confiesa que fue ella la que mató a su hermana.
Obviamente, Kota le dice que nunca la va a perdonar. Y cuando Kaede pide que le quite la vida y con eso va a estar feliz ella, Kota le dice que no, porque Niu hizo muchas cosas buenas y quizás ella pueda tener una segunda oportunidad. Y matar a Kaede también significaría matar a Niu, que es una persona con la que Kota ha disfrutado bastante y todas las personas de la posada han disfrutado y quieren. Kaede y Niu van a sacrificarse para destruir la conciencia de Lucy, pero en esto le dicen a Kota que si reencarnaran les gustaría que Kota volviese a ser su amigo. La muerte de Lucy trae consigo no solamente la muerte del villano, trae la muerte de la inhumanidad. Dado que, como vamos a observar en el manga, todos los personajes que habían sido de cierta manera crueles e indiferentes se redimen de cierta manera. Por ejemplo, Bando, que siempre estuvo lleno de ira y venganza, abandona esta soledad que le originó y entabla una relación amistosa con Mayu. Yo digo amistosa, pero se deja ver otra cosa, por cierto. La lejanía de Kurama de su hija, a la que nunca había visto en vida, cuando ésta muere, él siempre va a verla a la tumba. Incluso Kakuzawa, el director del laboratorio, se pensó que había sacrificado a su hija para crear a la bestia absoluta. Luego nos dimos cuenta que las operaciones solamente fueron superficiales, puesto que ella no era el monstruo, sino que estaba conectada al monstruo. Cuando muere Kakuzawa, su hija aparece siendo botada por esta masa que había quedado del monstruo muerto. Entonces podríamos decir que la muerte de Lucy es la muerte física de la inhumanidad, dado que todos al final pueden vivir en paz, pueden vivir tranquilo, pueden vivir sin las preocupaciones, sin el peso que tenían al tener esta inhumanidad, el poder liberarse de la inhumanidad. La muerte de Lucy, por supuesto, trae consigo la muerte de Kaede y la muerte de Niu, pero estas dos prometen que algún día volverían, algo que cumplen al final del manga como las hermanas Kaede. Antes de concluir esta reseña, me gustaría hablar del humor de Elfen Lied. Si bien todo lo que hay en esta obra es drama, también hay algunos momentos de risa, particularmente con el personaje de Yuka. Yuka es la prima que está enamorada de Kota, y este enamoramiento la hace realizar cosas bastante entretenidas dentro de la obra. Es decir, si tú ves la obra con el nivel de crueldad que esta tiene, lo que hace Yuka es básicamente dar un pequeño alivio. Obviamente este alivio está a nivel de la crueldad que se muestra. Por tanto, si a ti no te gustan las mujeres celópatas, no la vas a encontrar graciosa. Asimismo, si no te gustan los chistes ecchi, tampoco te va a causar gracia. Y es que el humor del Elfen Lied está hecho para aliviarte el golpe que te están dando con tanta crueldad. Es decir, dentro de toda esta carnicería, ¿cierto? Esta catástrofe, esta aniquilación de la humanidad que vemos en Elfen Lied, donde hay cabezas cortadas, hay órganos por aquí, órganos por allá, etc. Nos encontramos con cosas tan cotidianas como: oye, ¿y si yo me perdiera, tú me irías a buscar? O Kota, ¿te gustan los pechos grandes? O Kota, si me muriera, ¿llorarías? O estúpido Kota, ahora mis panzas no están mojadas solo por la lluvia. Y si bien son chistes bastante básicos, tipo de Kirambo dionisiaco,
hay que entenderlo que dentro del contexto de la catástrofe que nos están presentando, es una muy buena manera de bajar un poco la tensión y mostrarnos un poco de humor al estilo de cosas que le pasa a cualquier persona. Creo que es un elemento importante a destacar, dado que no solamente es algo que rompe el esquema de la crueldad que observamos, sino que también está arraigado a uno de los personajes importantes de esta obra. Yuka es el interés amoroso de Kota, es el sostén emocional de muchos personajes y además es la madre de la futura hija de Kota. Porque sí, a pesar de que estos dos son primos, tienen una hija. Cosa que cualquier persona que haya visto el anime o leído el manga iba a saber que eso iba a ocurrir cuando se besaron. Yo te recomiendo este manga porque es muy entretenido, tiene gore, romance, acción, tiene básicamente de todo, humor, ¿cierto? Y créeme que lo que escuchaste, los spoilers no te van a afectar en nada en el disfrute de este manga porque es increíblemente entretenido, es rápido y su historia está muy bien contada. Obviamente te vas a encontrar con unos pequeños detalles, pero cosas sin importancia. Soy el Ojo del Canario. Muchas gracias por ver. Suscríbete, dale a like y sígueme para más contenido. Muchas gracias. Adiós.